Mira, yo tengo 17 años como evaluador. Ahorita el común denominador cuando platico con asesores inmobiliarios, con las inmobiliarias, me indican que está muy difícil, que hay pocas ventas. Ok. Y yo lo que les comento es que para mí no es así. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en tu podcast Expertips Inmobiliarios. Mi nombre es Joy Salgado y bueno, el día de hoy tengo el privilegio de poder platicar con Heriberto Sánchez Sandoval, quien es perito del Colegio de Evaluadores en San Luis Potosí y que bueno, cuenta con mucha experiencia. Entonces quiero felicitarte porque el día de hoy te conviertes en un experto en bienes raíces con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y pues bueno, me da mucho gusto saludarte, Heriberto. Me gustaría saber y platicar contigo, primero, cómo nace esa idea de enfocarte en la carrera de perito evaluador, qué carrera tienes tú previamente y de dónde nace esa idea de ser perito evaluador para las personas que nos están viendo, que incluso pueden ser jóvenes, incluso a lo mejor universitarios, que todavía no saben qué carrera estudiar, o personas que a lo mejor sean peritos y que no sepan que existe un colegio como el que tú representas, que se acerquen contigo. Pero también saber tu expertise o por qué, de dónde nace de niño ese gusto, o cómo llegó Heriberto a ser perito evaluador y luego cómo llegó Heriberto a ser presidente del Colegio de Evaluadores. Muchas gracias, Jos. Sí. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Heriberto Sánchez. Yo estudié la carrera de arquitectura. De joven, pues a mí me gustaban mucho los números. De inicio yo pensé estudiar contador público. Pero, pues bueno, la vida nos va llevando hacia otros lugares. Ya que termino la carrera de arquitectura, pues me dediqué específicamente a lo que era el proyecto, a la maquila de planos, en fin, algo referente a mi carrera. En el 2004, junto con mi esposa, formamos una sociedad anónima que es una inmobiliaria, y a raíz de eso empiezo a meterme más con la cosa de los evaluadores, que siempre están saturados. Y se tardaban mucho. Ahora ya nos tardamos mucho, ya que estamos en esto también, porque sí hay mucho trabajo en este ramo. Qué bueno. Posteriormente, pues ya investigando, resulta que a raíz de unas modificaciones en el Senado, todos los peritos evaluadores que ya existían en su momento tuvieron que meterse a estudiar un posgrado, una especialidad en ese entonces, una especialidad en evaluación. A mí ya no me tocó la especialidad, a mí me tocó ya una maestría en evaluación inmobiliaria e industrial. La estudié yo aquí en San Luis Potosí presencialmente, en la Cámara de la Construcción, por medio de su Instituto Tecnológico de la Construcción. Ya teniendo esa maestría, pues fue el estar todos los días, hasta poder lograr 3 años después de haber acabado la maestría, los registros necesarios para poder ya estar en unidades de evaluación, empezar a hacer peritajes para el Estado. Tengo algunas propiedades, pero no tengo tiempo para contratos e ir a cobrar las rentas. Deja la administración de tus bienes raíces en las manos de Buffet Inmolegal. El primer consorcio legal inmobiliario que te asesora con toda propiedad. Bufeteinmolegal.com.mx. Buffet Inmolegal. Buffet Inmolegal. Entonces tu idea nace porque abriste con tu esposa una inmobiliaria y luego el poder cerrar esa venta o esa operación, pues tenían o requerían del trámite de un avalúo comercial, y al ver esa necesidad u oportunidad de negocio, pues también incursionar la parte de profesionalizarse y poder empezar a hacer ustedes sus propios avalúos y después de ofrecer el servicio. Me llama la atención que, bueno, no sé cuánto tiempo tengas tú haciendo estos avalúos, 10 años, 15 años, o sea, desde que ejerciste, si desde que tú empezaste a hacer los avalúos
al día de hoy, ¿tú has visto un crecimiento en la venta de los bienes raíces o era menos en aquella época o sigue habiendo la misma demanda? ¿Tu estadía se alargó en San Luis Potosí? Ankara está para solucionarte. Habitaciones cómodas y equipadas para que te sientas como en casa. Wi-Fi gratis, gimnasio, spa, restaurante y estacionamiento gratuito. Todo pensado para tu comodidad. Ubicación estratégica, cerca de los mejores puntos de la ciudad. Disfruta San Luis Potosí, con todo lo que necesitas en Hoteles Ankara. Mira, yo tengo 17 años como evaluador. Ahorita el común denominador cuando platico con asesores inmobiliarios, con las inmobiliarias, me indican que está muy difícil, que hay pocas ventas. Ok. Y yo lo que les comento es que para mí no es así. Okay. Simplemente lo que yo noto es que en aquel entonces o tiempo atrás, pues eran 10 inmobiliarias, eran 20 inmobiliarias y ahorita tenemos asesores inmobiliarios que salen todos los días. Sí, claro. Y la rebanada se va haciendo más corta, pero a fin de cuentas la venta de los inmuebles yo pienso que sigue siendo igual. O sea, la demanda de los avalúos. La demanda cada vez es, pues yo digo que se mantiene o a veces, bueno, en esto son temporadas. Que si llegó el aguinaldo, que si llegaron las utilidades, entonces ahorita acaban de pasar utilidades y hubo buen movimiento. Claro. Porque hay gente que tiene para los enganches o para completar algo, ¿no? Ya, pues muy interesante. Fíjate que como tú refieres, pues se tiene el dato de que actualmente 3,000 personas se dedican de manera irregular, por así decir, a los bienes raíces. De esos 3,000 personas, 80 forman parte de la asociación que regula los inmobiliarios o que de cierta forma están establecidos o regulados, pero tiene razón, o sea, se ha disparado mucho el tema de las inmobiliarias y al final no es una profesión aún como tal muy regulada como contar con una cédula profesional, que es el caso de los peritos valuadores. O sea, en tu caso, tú sí cuentas con una carrera en arquitectura y además como perito valuador, que una vez recuerdo hablando con un perito valuador, él me mencionaba que en su momento tampoco la carrera de evaluador estaba regulada, ¿verdad? ¿Qué se necesita hoy en día para tener como una certificación para poder ser un perito evaluador? O sea, ¿qué permisos o requisitos? Bueno, como lo comenté, ahorita es obligatorio para cualquier registro que vayamos a querer buscar. Una maestría. Es un posgrado. Correcto. Puede ser una especialidad que te dura de un año y medio, o la maestría que te va a durar 2 años, 2 años y medio. Ok. Después de que ya obtienes el posgrado, lo primero que debes de buscar es colegiarte, ¿sí? Claro. En algún colegio. Aquí en San Luis Potosí hay 3 colegios. Ok. Yo represento ahorita todavía como presidente al más antiguo de aquí de San Luis Potosí, que ya cumplió 57 años. Entonces, sí hay que colegiarse porque es requisito para ingresar, por ejemplo, a una unidad de evaluación. Que los requisitos es tener el posgrado y tener, o sea, la cédula, ya tener la cédula profesional de posgrado y tener la carta de colegio, que pertenece a un colegio. Muy bien. Los tipos de registro, a lo mejor me adelanto, pero los tipos de registro que vas a obtener es el de Sociedad Hipotecaria Federal, que es a través de alguna unidad de evaluación. Ok. Antes se le llamaban los avalúos bancarios y mucha gente le sigue llamando avalúos bancarios. Ya no son avalúos bancarios, ya son avalúos que son realizados y certificados por una unidad de evaluación. Cuando tú terminas y te quieres dedicar a esto o terminas tu posgrado, te tienes que registrar forzosamente a una unidad de evaluación si quieres hacer avalúos para Infonavit, Fobiste, bancos y alguna que otra institución. Mientras tanto, pues es lo conveniente es trabajar con algún evaluador, que vayas teniendo la experiencia, las relaciones, y con ello pues ya se le van a abrir las puertas muy rápido, ¿no? Como lo comenté hace rato, tardé 3 años yo cuando terminé mi carrera, cuando terminé, bueno, la maestría, cuando terminé y tuve mi cédula, 3 años para obtener registros. Oye, una pregunta, un dato cultural o curioso para el público que nos ve, que en su mayoría pues son personas que a lo mejor quieren buscar una casa o comprar una casa, o a lo mejor también ya son peritos evaluadores. La carrera de perito evaluador en la parte de la maestría
¿tiene que ser afín a la arquitectura o puede ser, por ejemplo, un ingeniero, puede ser, no sé, una persona que estudia administración de empresas, o tiene que tener algún tronco en común o únicamente la licenciatura, no importa en qué profesión? Como dato cultural, ¿no? De inicio, antes de que existieran los posgrados, eran normalmente afines, las carreras afines, los ingenieros civiles, edificadores, arquitectos. Pero ahorita con las maestrías o los posgrados se abrió completamente. Por ejemplo, en mi colegio, bueno, el colegio que represento, tenemos 3 licenciados, o sea, abogados. Tenemos administrador de empresas, tenemos ingeniero agrónomo, tenemos ingenieros mecánicos, administradores. En fin, o sea, ya muy diverso, ¿no? Ya no tan como la arquitectura, edificador, que como que van de la mano, porque me imagino que la parte en la que tú determinas los avalúos tiene que ver con el tema de qué tipo de suelo es, si es residencial, la construcción, la antigüedad, y pensaría yo, pues, bueno, yo creo que los que pudieran determinar un poco más preciso son esas carreras precisamente porque tienen conocimiento en la parte del costo de los materiales, la antigüedad del inmueble, que bueno, al final quiero pensar que en la maestría también eso se los van como mostrando, ¿verdad? Y ahí en esa parte, Heriberto, ¿cómo es tú como perito que llegas a determinar el valor de una propiedad? O sea, ¿qué es lo que tú revisas o verificas para tú concluir, para mí esta casa vale tal precio? Tengo una linda casa y quiero rentarla a un extranjero, pero me preocupa que no tiene aval. Rente Firme por su tranquilidad. Conozca Rente Firme, el primer seguro de arrendamiento inmobiliario, y adiós preocupaciones. Visite rentefirme.com. Mira, lo básico es visitar la propiedad. Sí, muchas veces es común que me dicen, es que no tenemos acceso a la propiedad. Se puede hacer, pero lo más recomendable siempre es visitarla. ¿Por qué? Claro. Porque vamos a ver el tipo de acabados, la conservación, y con documentación y antecedentes de las zonas vamos a determinar lo que es la edad. ¿Cómo le damos valor a una propiedad? Primero vamos a analizar lo que es el mercado, lo que es el valor del terreno, cuánto cuesta el metro cuadrado en la zona. Que eso es básico. A lo mejor una casa que está construida en Villamagna, te costó construirla lo mismo que en la colonia Arbolitos o en una colonia más popular y más barata. Entonces aquí la variación del valor al final pues es el valor del terreno, ¿verdad? Aquí en San Luis tenemos valores altos y eso genera que son altos los valores comparados con nuestros alrededores. Con otros estados, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues vemos el inmueble, debemos de buscar el terreno, por ejemplo, en zonas similares, si no tenemos en la misma zona. El terreno en San Luis cada vez es más difícil encontrar comparables. Entonces vamos haciendo una especie como de círculo y nos vamos alejando, pero que deben de ser de características similares en la infraestructura, en una cuestión de terreno. Y luego en cuestión de la construcción, pues debemos ir buscando propiedades similares en cuanto a edad, superficie de terreno y construcción, y el tipo de acabados. No debemos de combinar residenciales con interés social cuando comparamos. Muy bien. Y en tu experiencia, Heriberto, ¿qué es lo que realmente le da plusvalía a una propiedad? Por ejemplo, quiero pensar, no soy yo perito evaluador, pero que el terreno esté sobre avenida comercial, que esté en la esquina, que esté cerca de algún comercio. ¿Cuáles son los a lo mejor 5 puntos tú más importantes que consideres? Por ejemplo, a lo mejor nos puede estar viendo algún inversionista o alguna persona que va a comprar un terreno. ¿Dónde me conviene comprar un terreno? Porque eso es lo que le va a dar plusvalía a la propiedad que yo compre. Bueno, hay zonas aquí en San Luis Potosí, bueno, a nivel general, zonas en las que ya está muy marcado cuál tiene plusvalía, ¿no? Lo que está muy cercano a las plazas comerciales importantes de San Luis, El Dorado, Plaza de Parc o Plaza San Luis, eso ya te va dando una plusvalía, pero ya medida, pues, o sea, el que es diferente, por ejemplo, una casa que esté a la mitad de una calle, a una casa o inmueble que esté en la esquina. Es diferente una que esté en una calle cerrada, a una que esté en una avenida con camellón, por ejemplo. Tiene más valor una con camellón
una que tenga mejor vialidad. Correcto, porque son más amplias las calles, ¿no? Miden creo que 8 metros y la otra miden 3 metros. Puede haber desde 6 metros la calle hasta 30 metros, ¿no? Ok, entonces el ancho de la calle también importa. Le da el valor a la vivienda. Ese es un dato curioso y cultural que otra es importante. El estar informados. Muchas veces en el medio en el que nos movemos nos vamos enterando por proyectos que va a haber en un futuro. Entonces, la plusvalía de futuro, pues es porque va a haber algunas vialidades importantes, porque se enteraron que iba a estar la Arena Potosí, eso sube, los puentes que están ahorita haciendo en el periférico con la carretera a Río Verde, en fin, ese tipo de cosas. Si te enteraste antes, logras comprar terrenos más económicos, propiedades más económicas, que sabemos que va a subir cuando ya esté terminado todo ese tipo de infraestructura. Claro, ¿no? Por eso es importante acercarte con un colegio de peritos evaluadores, porque pues al final ustedes están de la mano cerca de las autoridades también o inversionistas que van diciendo qué proyectos van a estar o qué carreteras. Por ejemplo, bueno, en el podcast nos ven personas de todas las partes de la República, incluso a lo mejor de otros países, pero creo que la regla es en general, es decir, si tú compras un terreno que sea en un lugar donde sea un desarrollo nuevo y que sepas que va a haber un proyecto ahí, se va a poner una universidad, se va a poner un hospital o se va a abrir una carretera que va a conectar con tal calle, y tener esa información antes es lo que te va a poner en mucha plusvalía. Y también te lo comento por experiencia, porque no sé si tú recuerdes Villa Magna, hace yo creo que 15 años ya, pues antes era un proyecto, o sea, te venía únicamente el proyecto con un render, no había nada, era pura tierra, únicamente estaban trazando las calles, y en aquel momento yo me acuerdo que un terreno en Villa Magna costaba cerca de, por poner un número, ¿no? 500,000 pesos, y aparte te lo vendían en enganche, o sea, tú dabas un enganche de cierta cantidad y a plazos de 1 año, 2 años. Y yo recuerdo que a los 2 meses ya lo que era un trazo, pues ya era una vialidad, ya había drenaje, ya había luz. Y en 1 año ese terreno lo vendimos muy bien porque su plusvalía se disparó y se vendió hasta en 1,5 millones. O sea, de comprarlo en 500,000 se disparó mucho esa plusvalía en 1 año. Como tú lo refieres, si a lo mejor yo ese dinero lo hubiera invertido en una casa en el centro histórico, en donde ya no hay servicios, donde el drenaje ya no sirve, donde ya está un comercio saturado, no tiene la misma plusvalía un terreno donde ya existen servicios o que incluso hasta puede perder su valor porque ya no sirve el drenaje, porque no hay donde estacionarte. Entonces, a eso te referías, ¿verdad? O sea, que sean desarrollos nuevos y que sean proyectos nuevos, ¿verdad? Sí, para plusvalía futuro. O sea, un ejemplo muy claro ahorita vigente, pues es la vía alterna. Claro. Lo que es Gran Peñón, Vista Azul, pues ese está teniendo plusvalía y va a tener más plusvalía cuando se abra ya hasta la zona industrial, esa vialidad. Pero igual debemos de tener cuidado porque no todo es bonito. O sea, debemos de tener cuidado que si vamos a tener una plaza comercial, que tenga su estacionamiento correspondiente, que cumpla con todas las especificaciones, porque si se nos pone una plaza comercial que no tenga estacionamientos, vamos a estar batallando con el estacionamiento. Claro. Si se nos pone un antro a un lado, va a hacer que baje el valor de la propiedad. ¿Sí? O sea, detalles así que debemos de cuidar porque afectan el inmueble directamente. Claro. ¿No? Entonces, sí, de hecho, ahorita que refieres eso, me recuerdo que algo que buscábamos, porque el terreno no era para vivir ahí, era precisamente pensando como en una inversión, comprarlo, que adquiriera plusvalía y después venderlo, cuidamos que fuera sobre avenida y en esquina. Y la verdad es que se vendió muy rápido. Entonces, recuerdo ahorita lo que mencionaste, que valen más los terrenos que están más a las orillas o en las esquinas que los que están en medio de la casa. Y cosas que también tú tienes que visualizar, si pueden ser lo que te puede obstruir el valor, como lo de que no haya donde estacionarte, que es una plaza comercial mal planeada y que lejos de ser un beneficio, pues va a ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Ajá. Así es. Muy bien, Heriberto. Y otra cosa, ahorita mencionaste que los avalúos pueden ser de diferentes, bancario, Infonavit, Fobiste.
Además de ser perito, me imagino que requieres otro tipo de permiso para poder ser perito de estas dependencias, ¿verdad? Que bueno, tú cuentas con todas tus certificaciones. Yo creo que esta parte del avalúo se ha ido como regulando poco a poco, y también yo creo que por a lo mejor, pues, a lo mejor no, ¿cómo mencionarlo? Es decir, el banco al final es una institución de crédito, ¿verdad? Y el banco nunca pierde. Entonces yo me imagino que lo que pasaba, y tú me vas a corregir, porque tú eres el que tenía muchos años en esto, el banco iba a una persona, oye, quiero comprar una casa, ¿cuánto ocupas? No, pues 1,5 millones. Ah, perfecto, aquí está, ¿no? Y resulta que la persona que pide el crédito ya no podía pagar, y entonces el banco tenía que iniciar un procedimiento legal, y al momento de señalar o grabar la propiedad se daban cuenta que la casa o el dinero no valía 1,5 millones, que la casa valía 600,000, y entonces el banco decía, ay, pues estoy perdiendo porque yo le presté a fulanito 1,5 millones y ahora el inmueble que me dejan en garantía vale 600,000 pesos. Precisamente ahí es donde interviene esta figura del perito evaluador para evitar que le hicieran como, pues de cierta manera, que no le dieran los valores reales al banco, para que lo que el banco esté prestando al acreditado, banco me refiero ya sea Fobiste, incluso Infonavit, banco o cualquier financiera, les conste que lo que están prestando en pesos o en efectivo, la casa lo valga, ¿verdad? Porque pues si, ojalá que todos los créditos los paga, pero en los casos donde no debe pagar, pues el banco al final se queda con una propiedad que está en el mismo valor del que prestó el dinero, ¿verdad? Sí, o sea, pues somos los ojos de las instituciones. Son los ojos de las instituciones. Lo que digamos nosotros, a fin de cuentas, es lo que vale para la institución. Claro. Una persona puede tener una capacidad más grande de un crédito, por ejemplo, pero si nosotros decimos que una propiedad vale 1,000,000 pesos, gente tiene derecho a 1,5 millones, van a prestar nada sobre 1,000,000 pesos. Claro. Cada vez es más y más y más que nos van regulando por todo ya la tecnología que hay ahora, ¿no? O sea, todo lo que hacemos para Infonavit, Fobiste, bancos, todo lo que sea con nuestra Sociedad Hipotecaria Federal va directamente a Sociedad. Ya de inmediato saben si estamos dando un valor muy alto. Supone que entre evaluadores debemos tener una diferencia que no pase de 5 a 10% otro. A fin de cuentas, cuando buscamos comparables, el evaluador siguiendo una metodología. Claro. Entonces, entre evaluadores no debemos de brincar de esos porcentajes. En cuanto llega a Infonavit o a alguna institución, algún avalúo o muy bajo o muy alto, cuando ya hay referencia en la zona de 100 avalúos en ese valor, pues de inmediato, revisión, ¿no? O sea, sí, si encuentran algo raro, nos mandan llamar a demostrar por qué dimos ese valor. Y eso que mencionas es muy importante, y también que todo el público que nos está viendo lo sepa, porque no sé si te ha pasado en el caso, por ejemplo, de la inmobiliaria, luego llegan personas y nos dicen, pues es que yo tengo un crédito de 1,5 millones y le quiero comprar la casa a tal persona, pero quiero que me regresen el excedente de 200,000 pesos y quiero que la casa la valgan en tanto, o quiero que la casa, o al revés, ¿no? Quiero que la casa vale 1,5 millones, pero quiero que me la subas a 2 millones para yo venderla en ese precio. Entonces, que sepan que pues eso no se puede, o sea, es la parte de poder pasar estos expertips inmobiliarios en la parte que al final pues eso está regulado por un perito evaluador, en donde va a llegar a una conclusión de un precio, y que pues aquellas personas que a lo mejor tengan una expectativa de que pues es que esta casa para mí tiene un valor sentimental y sí, comercialmente vale 1,5 millones, pero como yo aquí nací, o como esta casa para mí tiene mucho valor, yo quiero venderla en 2 millones. No, o sea, al final hay un valor real y crudo al mercado, y por otro lado, pues no se puede inflar los precios no se puede tampoco meter un crédito mayor por una vivienda menor, porque ustedes pues al final están regulados por las instituciones y están parametrados, ¿verdad? O sea, tienen un comparativo con otros, a su vez con otros valores,
que pues el mismo banco o el instituto tiene ya esos valores del metro cuadrado al momento, ¿cierto? Sí, así es. Ok. En el caso, por ejemplo, de Infonavit, es la institución que más penalizaciones tiene. Ok. En el caso de que nos detecten diferencias grandes o queramos hacer algún movimiento mal, tenemos penalizaciones que van de 30,000, 40,000 pesos hasta el valor de la propiedad. Wow, o sea, sí son penalizaciones muy considerables. Aparte, el quedar vetado. Claro. O sea, aquí en San Luis me ha tocado, por ejemplo, sus reglas son muy específicas. O sea, no podemos pasar una casa nueva como usada. O sea, hay un procedimiento para cuando hacen una casa nueva, pasarla, como registrarla y supervisada por el Infonavit. Conozco amigos que ya han sido castigados con 60,000 pesos, otro tanto a la unidad de evaluación, y la unidad de evaluación se quedó un mes sin poder hacer nada. Claro. Eso es raro, sí. Lo que dejan de ganar. Entonces, cada vez tenemos que irnos poniendo más. O sea, sí, claro, más regulado. Tenemos, muchas veces dicen que el probador no quiere hacer las cosas, pero pues tenemos cierta regla. Sí, claro, hay ciertas reglas que respetar y sobre todo en la parte que pues al final están trabajando para una institución bancaria, Infonavit Banco, y pues también ellos a su vez quieren estar golpeados y protegidos de que lo que están prestando realmente sea lo que vale la vivienda, ¿verdad? Y ahorita que mencionaste créditos de Infonavit, ¿tú qué diferencias, a lo mejor las tres más importantes, ves entre un avalúo para Infonavit, para Fovista y para el banco? ¿O es lo mismo? Bueno, la forma de hacer el avalúo es distinta. Igualita. Ok, muy bien. Son los mismos sistemas muy bien. ocupamos. Ajá. Se enlazan a las instituciones, a cada institución para enviar nuestro avalúo. Simplemente el proceso es diferente. Infonavit tiene una forma, el Fovista tiene otra, los bancos tienen otra. O sea, por ejemplo, Infonavit Fovista, la casa debe estar al 100% terminada y habitable. Correcto. Para Infonavit la casa tiene que estar habitable y terminada. Ahorita que mencionas eso, recuerdo una vez que íbamos a vender una propiedad, no nos querían dar el avalúo, nosotros desconocemos esos temas. Si no mal recuerdo, una casa de interés social creo que no tenía una tarja. O sea, las casas de interés social de Infonavit, el requisito mínimo que incluso nos dijeran era incluso que no tuviera cochera, o sea, que tuviera una tarja o la cocina, el baño, que sí tenga piso y tenga drenaje y servicios de luz, porque creo que una vez no pudo pasar una casa que contaba con esas condiciones, pero no estaba pavimentada. Al día de hoy siguen siendo esas candados para el Infonavit. Sí, o sea, el estar pavimentado tu calle, llega a tu inmueble, debe estar pavimentado. Hay ciertos municipios, ciudades en la República Mexicana que permiten que no esté pavimentado. San Luis Potosí no es el caso. Claro. Toda la capital tiene que estar pavimentada. Hay casos de Rubén, de Ciudad Valles, que es complicado. Matehuala, es complicado, pero se llega a dar el caso de que no esté pavimentado, pero es muy... O sea, queda el riesgo, a fin de cuentas, la gente para nosotros. Claro, no, y aparte creo que también entra como lo refieres, ¿no? Como la parte del compromiso social del instituto de poder cuidar y brindar, poder dar una vivienda digna, ¿no? Que tenga donde la persona lavar los trastes, donde tenga un lugar donde sí pueda dormir, que no batalle para bañarse, pero como refieres, hay lugares como Valles, Matehuala, que pues son municipios más marginados, que pues también lo hay en Guadalajara, en Monterrey, pues en todos los estados, o incluso si nos llegan a ver otros países, pues hay ciudades más desarrolladas, como aquí es el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México, imagínate, los edificios de allá son enormes a comparación con los de a lo mejor un estado más pequeño, pero creo que esa es la parte, ¿no? O sea, como tú refieres, que si es pavimentado es solamente porque pues es un municipio que está en pleno desarrollo y que pues es poder darles una vivienda accesible o asequible, sí, es una vivienda más económica, ¿sí? Sí. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, aquí en Calder Potosí. Calder Potosí no tiene nada. Ok.
tienen como fosa séptica. Lo permite. Ok, en esos casos sí. Hay algunas excepciones y cuando muestre que la zona así es. Así es. Ya está consolidada. Claro. Desde canteras,